Pastor Hola, pastor. Carlos, Nancy, buenas noches, ¿cómo están? Me alegro, bendiciones. Gracias. Nosotros acá tenemos cambio de horario, nos adelantaron la hora, una hora. El hermano Juan Lobos nos dijo, y él también ya. está con otra clase, nos dijo lo mismo semana pasada. Pero están con misma hora, igual que Paraguay, ¿verdad? ¿20:30? Sí, acá son 20:30 acá, sí, Tenemos la misma otra. la misma hora. Ustedes adelantaron una hora. Ah, por eso, entonces estamos igual ahora. Ya. Hoy que termina. No te escucho, hermana Nancy, no sé por qué cuando... ¿Y ahora Ahora sí. que terminan tarde ustedes? Terminamos a las 10. Tarde, sí. Para nosotros es normal, el horario que siempre terminamos. Estamos Hola, acostumbrados. hermano. Sí. Empezamos a las 7 con el primer curso, hasta 8:30. De 8:30 hasta las 10 con el segundo curso. Normalmente Uruguay, en Argentina, la gente duerme tarde, comen tarde, duerme tarde. No sé en Chile cómo es. Depende de la familia. Depende de la familia. Uruguay es muy común comer tarde la noche, dormir tarde. Acá depende de la familia, pero en general, la gente a las 9 ya está acostada. Ah, no, Uruguay no. Y creo que Argentina tampoco. Paraguay no sé cómo es, pero en Uruguay la gente duerme tarde, come tarde. Y se despierta un poco complicado también por la mañana. ¿Verdad, Bruno? Buenas Bruno, noches. Hola, buenas. hermano Arsenio. Buenas noches. Buenas noches. Quiero pedir, quiero pedir una disculpa que no voy a poder participar de esta clase. Tengo un viaje ahora en Asunción, la capital, y entonces para avisarle a usted después para ver participar así, Está bien, hermana. la clase queda grabada, Arsenio, lo puedes mirar entonces Sí, posteriormente. tengo Ningún un problema. viaje imprevisto y Está Bien. bien. bendiciones y prometo de ver después. Sí. Muchas Que Dios lo gracias. cuide y lo acompañe. Que le vaya Amén. bien. Amén. Eso es lo que dice. Chao. Bien, pastor, ya tenés el host. ¿Está bien? Ya. Pastor, ahí sí, voy a compartir pantalla. Ahí está. Se ve bien, ¿no es cierto? Si no se ve bien, me tienen que Sí, se avisar. ve bien, se ve bien. Ya, aquí. Vamos a comenzar dando gracias al Señor por el tiempo. Y los invito. Le voy a pedir al hermano Bruno que nos dirija en oración, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos, Señor, que están hoy en esta clase. Señor, gracias por los profesores también. Señor, nuestros hermanos en Cristo. Y gracias por la disposición de ellos también, Señor. Y Padre, que tú has guardado a ellos. Y gracias, Señor, por la sabiduría que tú también das, Señor, a ellos para compartir con nosotros. Y es edificante también para nosotros, Señor, para conocer tu palabra, para conocerte a ti, Señor. Y este curso, Señor, que también es una herramienta más, Señor, en nuestra caminata, en nuestro ministerio, Señor, que tú nos das para trabajar en la iglesia, Señor, para servirte, para que la iglesia, Señor, sea edificada y el cuerpo de Cristo, Señor, crezca, Señor, firme, unidos los miembros, Señor, unos con otros, Señor, por el vínculo, Señor, que es el amor tuyo, Señor, perfecto, Señor, para nosotros. Te pedimos que tú bendigas, Señor, esta clase y también, Señor, a cada hermano, Señor, que participa. Gracias por sus vidas, por sus familias. Y Padre, te pedimos todo, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, podríamos empezar con un repaso para ver si han tenido alguna dificultad.
Ya. Bueno, vamos a empezar con un curso que se llama un área de la consejería que se llama Dinámicas del Cambio Bíblico. Es un tema bien interesante, pero que nos va mostrando el obrar del Señor, el obrar de Cristo, cómo Él va transformando nuestras vidas y también cómo nosotros bíblicamente podemos aplicar el modelo, ejerzamos consejería. Al terminar, el propósito de este curso, primero que nada debemos decir que no es original nuestro, sino que es de un pastor que ya falleció, David Paulson. Él plantea un modelo bíblico de 8 preguntas, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero a partir del estudio de textos bíblicos, de casos y lecturas, vamos valorando las escrituras como poseedoras de autoridad, relevantes y poderosas para cada problema de la vida, y de esta manera llegar a ser más como Cristo, más alerta a las circunstancias e influyentes que nos rodean y más capaces de responder a ellas bíblicamente. La semana pasada, o antes pasada, les comentaba, acá en Chile existía una revista que se llama El Pato Donald. Pato Donald tenía unos 3 sobrinos, Paco y Luis, se llamaban los sobrinitos, que eran patitos chicos, y parece ese recuerdo. Estamos hablando un poquito ochenteros por si acaso. Pero los, estos patitos eran cortapalos, eran Boy Scouts, eran grupos exploradores, y cada vez que había un problema, tomaban un librito, el manual de cortapalos, llamaban ellos, y decía si el río sube, y consultaban lo que había que hacer si el río sube. Si hay calor, consultaban lo que había que hacer. Había respuesta para todo, era la dinámica que ellos tenían. La Biblia es mucho más que el manual de cortapalos, obviamente, pero ella no es nos enseña principios, nos enseña estrategias, nos enseña discernimiento para cada problema de la vida. ¿Por qué? Porque ella es una autoridad, enseñan es la voluntad de Dios hablando a nuestras vidas, y hemos llegado nosotros a una conclusión que los mejores expertos en la humanidad es precisamente la Biblia. No hay un mejor experto que nos pueda hablar de la humanidad, sino que la palabra del Señor. Entonces, de esta manera, el curso pretende buscar esas herramientas, llegar a desentrañar aspectos necesarios para poder nosotros estar alertas a las personas y a las circunstancias que van influyendo y que nos van rodeando. ¿Qué, ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo debes ser? ¿Cómo puedes cambiar? Estas son algunas de las preguntas que este curso contesta. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Mm? Ahí, sí, mira, ahí está. Había pasado algo que estábamos parece. Ahí sí, ahí sí. Estamos bien. Entonces, no, voy a, se me salió. Algo pasó con las PPT. ¿Me dan un segundito, por favor, para... eh, Tranquilo. ahora pasamos a-
No sé si No se escucha. ¿Vale? Sí. ¿y ahora sí? Ahora sí. Ahora ya no. Sí, tenemos Sí. problemas. Ahí. Pues de esto vamos a necesitar que nos premien con un... Un experto. Experto en subir Bien, Pausa. ahí se ve la pantalla, la Ya, diapositiva. ya, Ya. perfecto. ¿Y los hermanos están o nosotros no estamos? No te escuchamos de esta vez bien, hermana Nancy. Así se te escucha. Ya. Entonces, vamos a nuestra... Hemos estado... A ver, ahí sí. Entonces, la descripción del contenido del curso es, hay preguntas que nos formulamos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos cosas? ¿Cuál es la explicación que tenemos para hacer cosas? ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo podemos cambiar aquellas actitudes o circunstancias que nos rodean y que sabemos que son negativas? Estas son algunas preguntas que este curso contesta. El creador del curso es quien nos explica quién es el hombre. El creador del hombre es Dios, y Él nos explica quién es el hombre, como estábamos anticipando. Su palabra nos da la autoridad, el concepto del problema básico del hombre, y nos instruye en cómo podemos cambiar a la imagen de Cristo. Y este concepto se llama santificación progresiva. Y este curso es un curso de teología práctica. Hablaremos de preguntas específicas que surgen en nuestra vida, en la vida de otros, y también en el estudio de los casos de la Biblia. La meta es que tengamos sabiduría bíblica, aprendamos a usar la Biblia para poder enfrentar los problemas, las dificultades, lo cual involucra el entendimiento, la habilidad de aplicar ese entendimiento a nuestra propia vida, primeramente, y también a la vida de otras personas. En este sentido, los objetivos son crecer en el aprecio por la palabra de Dios y entender al ser humano mediante el aprendizaje y uso de un modelo bíblico. En segundo lugar, poner en práctica este modelo para comprendernos mejor. Hay momentos bien fuertes en este curso cuando uno empieza a desarrollarlo. Nos empieza empezamos a mirarnos interiormente. Estar más conscientes de la influencia a tu alrededor para responder más bíblicamente, es decir, cómo llegar a ser más como Cristo. De esta manera, durante el curso, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cómo debes ser? ¿Cómo puedes cambiar? Si algo anda mal y se tiene que corregir, ¿pero qué es? ¿Y cómo se cambia? Y es así como este curso que hemos señalado es un curso de teología práctica y se llama La dinámica del cambio bíblico. Y provee un modelo para entender los motivos del corazón y cómo se van manifestando en la vida. Esto con la finalidad de aprender a participar en la santificación personal más inteligente, intencionalmente, es decir, dirigida, apasionadamente, entendiendo no la pasión desenfrenada, sino con fuerza, con denuedo, diligentemente, cuidadosos, honestamente y también mente. Así, la santificación progresiva es ayudar a entenderte a ti mismo
y facilitar el proceso de crecimiento personal para que cambies. No meramente para captar información y tener información teórica, sino el entendimiento de cómo Dios te cambia para ser más como Cristo. El proceso llamado santificación progresiva, ser más como Cristo, facilita que llegues también a comprender a otras personas mejor y poder ayudarles. En el proceso vemos aquí un monito, un hombre que dice la palabra nacimiento, el nacimiento, que es la línea de la vida, es regenerado cuando Dios acepta al hombre. Ahí dice, Dios toca al hombre, palabras más directas. Nosotros recibimos al Señor, somos pasivos recibiendo al Señor. Es Dios, el Señor es que nos acepta. Entonces somos aceptados por el Señor por la obra del Espíritu Santo y nos hace el llamamiento. Tenemos el nuevo nacimiento o conversión. Cada uno de nosotros necesariamente debe vivir el proceso de conversión, de reconocer a Cristo como su Salvador. Y eso es lo hermoso de la palabra y de la vida cristiana. Cada uno de nosotros tiene conocimiento y ha conocido al Señor de maneras distintas. Cuando usted da testimonio de su vida, es distinto al de mi esposa, el mío es distinto al de ella, de los hijos, etc. Hay personas acá en Chile incluso que dicen que hoy día estoy de cumpleaños. Dicen cumpleaños espiritual, dicen los hermanos. No sé si ustedes también, algunos hermanos lo harán. Pero muchos dicen, ¿sabe? Hoy día estoy de cumpleaños espiritual porque hoy día yo recibí al Señor. Y relatan su proceso de conversión, es decir, del viejo hombre al nuevo hombre. También por ello somos adoptados, pertenecemos a la familia del Señor y somos justificados, somos declarados justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así, a partir del momento en que nosotros somos regenerados, del minuto en que el Señor ha obrado en nuestros corazones, comienza este proceso de santificación, ser hecho santo. Sabemos que la palabra santo significa apartado, somos apartados para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? Como hemos estado diciendo, es particular de cada uno de nosotros. Hay personas que reciben al Señor siendo muy jóvenes, más viejitos. Siempre a los hermanos yo les digo, a veces los hermanos tenemos la idea, hemos escuchado con mi esposa, a veces hay personas que dicen, si yo hubiera conocido antes, más cosas. Y eso es un error de entendimiento, porque el Señor cuando Él quiere, se manifiesta en ti. Entonces no nos hace mejores o peores el tiempo de vida que llamamos en el cristianismo, sino como nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos siendo cada vez más como Cristo, cada vez somos más perfeccionados a través de la palabra. Entonces, teniendo en vista estos elementos, nosotros debemos pensar que hay una actividad que es dinámica, que se refiere a las relaciones entre el poder para poder cambiar y los cambios específicos, es decir, entre lo que se quiere o lo que se puede hacer y los cambios que realmente se concretan. El poder del cambio es el poder de Dios, a fin de cuentas. El Espíritu Santo produce los resultados en nosotros. Si antes era violento, ya no soy violento. Está bueno para decir garabato. Si antes era necesario emborracharme, ya no necesito el alcohol. Si antes consumía droga para ser, entre comillas, feliz, ahora ya no necesito la droga. Está cambiando, informando, morada, ahora el gozo del Señor y no la ira. Entonces, no estoy diciendo, cuando digo mí, no estoy pensando, no piensen, sino que pensemos nuestros días. ¿Necesitas si quieren agregar algo?
Bueno, en general nosotros podemos ver que las personas luchan por cambiar y se autorrestringen para poder controlarse a sí mismos y poder modificar lo que está afectando en sus vidas o lo que las personas les dicen que no está bien en sus vidas. Y nosotros vemos que hay personas que intentan, por ejemplo, controlarse trabajando más para poder tener más cosas, para que no les falte nada y dar un buen pasar o una buena calidad de vida a su familia o a sí mismos. Hay personas que hacen deporte para poder cansarse, para poder tener mejor carácter y no estar discutiendo o bajar su impulsividad. Y hay muchas personas que hacen muchas cosas para poder modificarse y para poder ser buenas personas, entre comillas, ¿cierto? Pero nosotros entendemos que esos son cambios superficiales, que son cambios imposibles de realizar por el hombre por sí mismo. Y nosotros como hijos de Dios vemos en su palabra que el poder para que nosotros podamos cambiar es de Dios. Y en este manual, en este texto, nosotros vamos a buscar de qué manera nosotros podemos ir haciendo preguntas o haciéndonos preguntas para poder reflexionar en torno a la palabra y entonces poder, a través de la obra del Espíritu Santo, poder caminar en este cambio que es para nosotros y también para los demás como consejería. El cambio es la razón por la cual vino Cristo. Se entregó, sabemos, para salvarnos y cambiarnos para ser como Él, para salvarnos de la muerte, para salvarnos de las garras de Satanás, para salvarnos del pecado. Ser más como Él, ser más como Cristo. Varios autores han escrito recientemente sobre el tema de cómo no hemos sido creados ni redimidos para nosotros mismos, ni para ser felices, como un fin en sí mismo, sino para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está la cita de... Vamos a... El modelo que se presenta no es una serie de 5 pasos para ser como Cristo, ni los 3 secretos de la santificación. No es una fórmula, ¿ya? Porque el propósito no es prescribir cómo cambiar. Más bien se trata de observar y describir el proceso por lo cual el Espíritu nos cambia para que podamos participar. Es importante esto. Siempre tengo una historia personal que necesito hacer bien. Estos años atrás, Como ser buen padre en un... como ser buen padre en un minuto. Entonces te da los pasos. Primer paso, tienes que hacer esto. Y estaba obsesionado por aprenderme de memoria. Y la verdad, no funciona. Eso. Paso que usted diga, se me olvidó el paso. Reflexionar bíblica a la luz de la palabra. Y, no incluir el proceso por el cual el Espíritu Santo nos cambia. Es una dependencia total, en otras palabras, de Dios, del Señor. No es un acto de autoevaluación, es como ser bueno en ¿ya? También, por eso estamos mencionando que el cambio tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico, es decir, que sea un cambio de acuerdo con el de Cristo. El fin principal del hombre es de glorificar a Dios. Solo este tipo de cambio dura para siempre. Cristo se dio a sí mismo, no tan solamente para salvarnos por la eternidad, sino también para que cambiemos en la actualidad. Y este cambio tiene que ser bíblico, es decir, a la luz de la palabra del Señor. Sabemos que la Biblia es auténtica, es decir,
toda la Biblia apunta a Cristo. Nosotros estamos usando el modelo bíblico, el modelo de Cristo, para glorificar a Dios. De esta manera, nosotros también entendemos la gracia que se ha manifestado para salvación a la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo en forma sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No buenas obras, la salvación. Buenas obras para hombre al Señor. Porque la gracia, la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y los placeres que también. Este mundo maligno, justicia a Dios. Mientras anhelamos para el día maravilloso en que se revela Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos en hacer buenas acciones. La gracia se da para que ocurra un cambio en nosotros. Cristo se entregó a sí mismo para cambiarnos. El verso 12 se enfoca más en el cambio interno de la iniquidad y los deseos mundanos, y el verso 14 se enfoca más en el cambio de comportamiento, en el modo de vida. Entonces, cuando nosotros pensamos, estamos viviendo bajo la gracia del Señor, bajo el amparo y la protección de Cristo y el entendimiento bíblico. Y así, muy a menudo, nuestros deseos de cambio no son fundamentalmente malos, sino que no van hacia lo profundo. La Biblia nos confronta con una realidad difícil de aceptar. El cambio que más necesitamos en nuestras vidas no es el cambio en nuestras situaciones y relaciones. Y aquí viene un golpe fuerte, sino en nosotros mismos. El primer cambio no es el cambio de nosotros, sino en nosotros mismos. No sé si ustedes recuerdan un pasaje no están los apuntes, pero a colación. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo nos recuerda y nos dice en Marcos que los pecados vienen del corazón del hombre. No vienen desde afuera, sino que vienen de adentro. Son mismos del hombre. Por lo tanto, estamos Carlos, ¿sí? disculpa que te corte. Creo que cuando te moves un poquito del micrófono se corta lo que estás hablando. Ah, perfecto. Ya. Porque cuando estás parado hablando se escucha perfecto, pero a veces cuando te mueve un poco se corta un poquito. Perfecto, ya pastor, gracias. Entonces, ustedes los invito a que lo puedan leer también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 18 al 23. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que las maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El Señor Jesucristo nos dice que también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis, dice el Señor, que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y agrega, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, es el primer principio que nosotros debemos tener en mente, que el cambio debe producirse primeramente en nosotros. A veces también puede suceder que el cambio no lo vemos. A veces el cambio no ocurre en la forma inmediata que nosotros quisiéramos. Luchamos porque a veces el cambio no es lo que yo quiero. Pero no debemos nunca de olvidar
que es Dios el que está obrando. Dios siempre está obrando. Mi naturaleza pecaminosa y egoísta está siendo reemplazada por su naturaleza divina. Dios me está conformando a su imagen, como hijo de Dios. Así, nosotros también podemos ver en Apocalipsis 7, del 9 al 17, en términos teológicos, estamos hablando ahora de la santificación progresiva. De la santificación progresiva es la obra de la gracia libre de Dios, por la cual somos renovados en el hombre entero y a la imagen de Dios, y somos hechos más y más capaces de morir al pecado y vivir a la justicia. Así la santificación nos enfocaremos en la obra de Dios en marcha, Cristo obrando dentro de nosotros. Aquí estamos hablando de la manera en que el cambio es obrado en nosotros, dentro del corazón, por el poder de Dios. Una cita adelante decía, no en las circunstancias externas, sino lo profundo de nuestro corazón, que es donde vamos a abordar en este curso. Y por fruto, hablamos del fruto o del buen fruto de las personas. El fruto significa las obras de las personas. Así, para mayor, podemos verlo en Jeremías 17, del 5 a 10, donde en el versículo 6 nos habla la imagen de la zarza en el desierto. Vamos a leerlo mejor, no sé. Vamos a leer Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Ah? Así ha dicho Jehová, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es un pasaje bastante fuerte. Es una comparación entre el hombre que confía en sí mismo y el hombre que confía en Jehová. Hay maldición para el varón que confía en el hombre. Hay bendición en el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En los versículos 5 y 7, hay una clara referencia al Señor. Él es el Redentor que consuela, limpia y da poder a aquellos que confían humildemente en Él. Y podemos representar esta parte del pasaje con la cruz para captar la actividad redentora de Dios a nuestro favor. Él es el que nos da nutrientes, el que nos da agua, el que nos da vida. En los versículos 7 y 8 emerge la imagen del árbol fructífero, representando a la persona piadosa que aguanta el calor o las pruebas porque está enraizada en la fuente de agua viva. O sea, confía en el Señor. Y su deseo no es para él, sino para Dios. No sé si recuerdan, nos parece muy semejante al Salmo 1. Cuando uno ve el Salmo 1, es como si estuviéramos escuchando la misma enseñanza. Los versos 9 y 10 nos muestran que Dios no se enfoca simplemente en nuestra conducta, aunque no ignora nuestros comportamientos. Él se enfoca en nuestros corazones. Él es el buscador de corazones
porque son centrales en el proceso de cambio que emprende como nuestro Redentor. No sé si ahora me escuchan, es que tengo una voz muy débil, entonces mi voz no se escucha mucho, pero cuando nosotros hablamos de nuestros corazones o nuestras concupiscencias, nuestros deseos, nuestras pasiones, estamos hablando de lo que nosotros tenemos como nuestros dioses funcionales que habla en el texto. Nuestros dioses funcionales, nuestros deseos son aquellas cosas donde nosotros ponemos más pasión, más energía, donde nosotros nos concentramos y luchamos con nuestras fuerzas para poder conseguir lo que queremos. Pero en realidad, bueno, nuestras conductas caminan para poder conseguir lo que está en nuestros corazones. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra confianza está depositada en Él. Entonces no son nuestras fuerzas las que nos conquistan, digamos, y no son nuestras fuerzas las que predominan para que nosotros podamos conseguir lo que nosotros deseamos, sino que nosotros tenemos la confianza en Dios y sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios así lo ha dispuesto. Y por lo tanto, nuestro Redentor es quien nos guía y no nuestros deseos, nuestras concupiscencias, que pueden ser de repente cosas que nosotros vemos que no son malas, entre comillas. Por ejemplo, queremos dar buena calidad de vida a nuestras familias, queremos tener un buen trabajo, queremos tener una buena profesión o que nos vaya bien en los estudios y nos esforzamos y nos sacrificamos para que nos vaya bien. Pero nosotros hablamos de que mi corazón está puesto en mis propias fuerzas y todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios es para la honra y la gloria de Dios. Por lo tanto, no es para que yo me vaya bien con mi esfuerzo, sino que es porque Dios ha provisto los medios para que a través de este estudio o de este trabajo, todo lo que yo haga sea para su honra y su gloria, sea para su testimonio, para el testimonio de Dios en nuestras vidas. Y ese es nuestra confianza en Dios. Y ahí, por eso hablamos de frutos buenos y frutos malos. El fruto bueno puede ser algo bueno para nosotros como personas, en general, como ciudadanos, pero nuestro corazón está puesto en nuestras propias fuerzas o está puesto en Dios. Nuestros frutos malos también pueden ser cosas que para nosotros son claramente malas, como por ejemplo egoísmos, deshonestidad, malas palabras, gritería, enojo, o acciones violentas, o acciones que están reñidas incluso con lo que la sociedad considera como malos frutos. Los frutos buenos y frutos malos. Si somos hijos de Dios, si no somos hijos de Dios, si somos redimidos, si no somos redimidos. Hay dos árboles. Básicamente, sabes que nos invita a reflexionar que hay dos maneras de vivir. El buen árbol. Sabemos que la vida real es más complicada que los cristianos tienen de los dos árboles. Tenemos de los dos árboles. Vamos a explicar un poquito. Así, nosotros pensemos, no está en el apunte, pero pensemos en lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Lo que nos dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Qué nos dirá esto el apóstol Pablo? Obtener el pecado, pero también reina a Cristo. Porque versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, como con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es una lucha permanente en nosotros. Una lucha permanente en nosotros. Pero la victoria está ganada, la batalla está ganada en Cristo. Así, mis amados hermanos, nosotros debemos de mirar nuestro corazón. El corazón en este sentido se usa en un sentido bíblico más amplio, es decir, la esencia de la persona, el hombre interior. Es más que el músculo por el cual se mueve la sangre en nuestro cuerpo, es el corazón piensa, ora, discierne, confía, tiene pensamientos y motivos, cree, puede ser terco, etc.
Mis amados hermanos, nuestro corazón es activo, no pasivo. Él nos gobierna. Y es eso lo que vamos a comenzar a ver la próxima ya semana, cuando empecemos a estudiar sobre las circunstancias. Las circunstancias, qué es lo que son las circunstancias, qué rodea nuestra vida, qué rodea nuestro entendimiento. Vamos a concluir esta noche hasta acá. Si hay preguntas, ¿Nancita, ¿tiene algo que agregar? Bueno, sí. Yo quería comentar que en general nosotros hablamos de que nuestras conductas están impulsadas por nuestras motivaciones. Y nuestras motivaciones, siempre hablamos que el motivo es algo que nos empuja a hacer algo, aunque sea costoso, con la finalidad de conseguir alguna expectativa, alguna ilusión, alguna meta, algún sueño. Y las motivaciones hacen que incluso nosotros podamos querer hacer más allá de nuestras fuerzas con tal de conseguir algo. Y esas motivaciones nosotros las podemos observar en las conductas. Y una conducta es lo que nosotros decimos y hacemos, o dejamos de decir o dejamos de hacer. Incluso el tono de voz, la postura corporal, la expresión facial son conductas que están sellando lo que está pasando en nuestro interior, ¿cierto? Lo que nosotros pensamos y sentimos se puede observar a través de nuestras conductas. Y cuando nosotros hablamos de que el fruto de nuestros frutos pueden ser frutos buenos o frutos malos, también nosotros podemos decir que esa es la esencia del cambio, que nuestras conductas puedan ser modeladas por Cristo, nuestras conductas pueden ser modeladas por el Espíritu Santo, para que podamos ser más a su imagen y semejanza y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Hay muchas personas que desean cambiar y lo que quieren cambiar es la externalidad, quieren cambiar la conducta. Entonces hay muchas personas que se les critica su conducta, hay muchas personas que se autocritican las conductas, lo que dicen, cómo lo dicen, lo que hacen o cómo lo hacen, y luchan para enmascarar esa conducta e intentar controlarla para que entonces puedan ser las personas que están rodeándolo, ellos puedan ser agradecidas o les puedan agradar o puedan valorar lo que esa persona dijo o hizo. Pero el Espíritu Santo nos cambia, no lo aparente, no la conducta, sino que nos cambia nuestro corazón, cambia nuestra esencia, lo que motiva esa conducta, que serían nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos. Cuando se habla, por ejemplo, de que una persona puede ser controladora de otra, entonces está siempre preguntando dónde vas o con quién estás, a qué hora vuelves, quién te escribió en el celular, a quién hablaste por el celular, quién te escribió en Instagram. Entonces la persona intenta controlar al otro porque en el fondo lo que tiene en su corazón es miedo a que la otra persona, por ejemplo, si son matrimonio, miedo a que la otra persona sea infiel o miedo a que la otra persona ande con otros que no le corresponde. Entonces la persona, su pareja sufre y sus conductas son de control hacia el otro. Entonces la pareja o la esposa o el esposo le critica que eres muy controladora o que estás siempre pensando mal de mí y por lo tanto no crees en mi fidelidad o no confías en mí. Y todos atacan y regañan contra esa persona que es controladora. Entonces la persona intentaría controlarse y dejar de hacer lo que el otro le critica o se queja para poder entonces ser buen esposo o buena esposa. Pero estamos hablando de cosas aparentes. Lo que lo motiva es cuidar la fidelidad del otro. Y lo que lo empuja es su inseguridad, porque quizás detecta alguna conducta de la otra persona que le genera problemas. Pero Dios no se queda en el detalle. Y a través de la palabra nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el texto que vamos a ver ahora nos va confrontando con preguntas que nosotros como consejeros podemos hacer para dejar de mirar lo aparente y poder lograr que la persona en profundidad, a través de la lectura de la palabra, con las preguntas que nosotros vayamos haciendo, se detecte qué es lo que realmente ocurre, qué es lo que hay en su corazón, y no en sus motivaciones o en sus conductas, sino qué es lo que hay realmente en su corazón, cuál es el problema que hay, la falta de confianza, o no sé, dónde está el problema en su corazón. Pero no son preguntas humanistas, sino que son preguntas bíblicas.
Y a través de esas preguntas nosotros entonces podemos colaborar para que se provoque ese cambio. Y nosotros vamos a ver muchas veces solamente la superficie, vamos a ver solamente las conductas o aquellas quejas que hay del otro o aquellas cosas que son obvias o evidentes porque las podemos mirar. Pero a la luz de este texto nosotros vamos a poder aprender a mirar más allá de lo evidente con preguntas dirigidas. Por eso siempre el pastor Esaú dice que hay que dominar la palabra del Señor en el sentido de conocerla para poder entonces utilizarla en beneficio de la pregunta que vamos a hacer para que la persona reflexione. Y las circunstancias van acompañando las conductas de la otra persona. Entonces podemos ver las circunstancias, los motivos, las quejas y también lo que hay en su corazón, para que el Señor a través de su palabra obre y pueda entonces haber un cambio, pero un cambio bíblico, no un cambio aparente, no un cambio humano. Siempre se habla de que, por ejemplo, cuando uno busca cambiar para que el otro esté contento conmigo o para que yo esté contento conmigo, para que yo entonces pueda ser buen compañero de mi esposa, de mi esposo, o sea, buen padre o buena madre. Y en realidad es una buena opción, es una opción que se ve interesante, que se ve lógica, pero nosotros somos hijos de Dios y todo lo que hacemos es para su honra y su gloria. Y a través de este estudio nosotros vamos a poder guiar a otras personas que están con problemas de conductas, con problemas de relaciones interpersonales o con problemas para entenderse a sí mismos, de dónde está entonces la esencia de su cambio, dónde está su pecado, dónde están sus dioses funcionales, se llama dioses funcionales, aquellas acciones que tú haces para poder autocontrolar tu propio destino y tus propias acciones para que a ti en esta vida te vaya bien. Entonces nos esforzamos para hacer muchas cosas para que yo sea un hombre de bien, sea exitoso, me vaya bien en el trabajo, tener una linda familia, tener un buen hogar. Son dioses funcionales porque creo en mi propia fuerza para que mi vida funcione de acuerdo a mis propios planes. Y nosotros tenemos un Dios soberano que gobierna nuestras vidas. Y a través de Él, nosotros podemos funcionar, porque Él es el que permite que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea por su propia voluntad y por su propósito, un propósito que tiene en nuestras vidas. Hermanos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Normalmente cuando uno inicia este curso hay mucha información, pero lo sustancial, como hemos ido viendo, es invitarlo a que lean la palabra, los pasajes que leímos de Tito y de Jeremías. Invitarlos a que los reflexionemos en el tiempo que nos afectó, nos ha redimido y cómo servimos a Cristo. Para eso, me dio una cita y está en el suicidio, no. Ahí está nuestro entendimiento de las cosas. Y ahí es donde vamos a este curso a abordar el corazón del hombre. Dios quiera que mis amados hermanos, con Te perdimos un poquito al final, Pastor Carlos, el sonido. perdón, decía que Ahora sí. decía que este curso tiene la virtud de mirar el corazón. Aquí no es salir a mirar a los demás, sino primeramente mirarnos a nosotros bíblicamente, a través de Cristo, ser como Cristo y ver cómo el Espíritu Santo a través de la palabra va desarrollando nuestro entendimiento espiritual. Es un lindo curso lindo curso, nos hace reflexionar mucho. Y estamos ciertos que para que también cuando vamos aprendiendo a conocer nuestros corazones, también vamos mejorando cada vez más en el servicio de la obra. Vamos a concluir entonces, hermanos, les decía para que tengamos... ¿Nos podría usted dirigir en oración, por favor? Si usted Sí, gusta, sí. por favor.
Muy bien, hermanos. Cualquier consulta, tareas para la próxima clase, ¿hay? No. Tienen que enviar el trabajo que se les dio de Marcos 8, 14 al 21. Perfecto. Usted la Entonces, semana hermanos, pasada parece que escribió por WhatsApp las preguntas que se habían entregado. sí. Están en el Entonces, WhatsApp. no se olviden para la próxima clase de entregar el trabajo. O bien, cualquier consulta, le preguntan a los profesores que les contesten en el grupo también. ¿Tá? Era la página, Mauricio, Sí. la página 36 era, ¿no? A ver, hermana Nancy, página 36. Página preguntas que estaban- 36. En la página 36 están las tareas, sí. Y hay que leer de la página 31 a la 35. Está, Perfecto. Está bien. impecable, Y hay- gracias. El texto para estudiar es 31 a 35, la tarea está en la 36. Sí, y la idea es que puedan contestar las preguntas, pero por sobre todo, a través de alguna de los modelos, poder explicar con sus propias palabras, aplicando algún modelo, qué es lo que más les llamó la atención del texto y cómo poder estudiarlo a través de un modelo que ustedes elijan. Muy bien. Impecable, muchas gracias. Muy bien. Oramos entonces, hermanos. Amén. Padre, gracias te damos, oh Dios, por el comienzo de esta nueva etapa. Y realmente, Señor, nosotros necesitamos que tú nos cambies el corazón, Señor, no solamente con la salvación, oh Dios, pero este proceso de santificación, donde día a día vamos siendo conformados a la imagen de Cristo, Señor. Y sabemos también, oh Dios, que hay tantas otras personas que necesitan de ayuda, de apoyo, Dios, y que seamos esos instrumentos, Dios, en tus manos, oh Dios, para apoyar, bendecir, Dios, aquellos también que tú pones en nuestros caminos, Señor. Gracias por la vida de Pastor Carlos, de Nancy, por la dedicación de ellos, Señor. Bendice sus vidas, la familia, el ministerio de ellos allí en Chile también, Dios. Y oramos por Esaú una vez más, por su operación, por su salud. Bendícelo, Señor, que todo pueda ayudar para bien y que pronto pueda estar, Señor, retomando sus actividades, Señor. Bendícenos, oh Dios, guíanos con tu bendición. Es lo que te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos, bendiciones. Nos vemos Buenas mañana, si Dios noches, quiere. bendiciones. Hagan Buen sus tareas. descanso a todos. Buenas noches, hermanos. Gracias. Hagan los deberes. Bendiciones, nos vemos. Chao, chao.